interrumpido con la conquista española, con el contacto con el mundo hispano, y pues cambian muchísimas cosas, incluso los lagos se fueron desecando porque la Ciudad de México ya en la época colonial se inundaba, se fueron desecando los lagos, y pues ahora sí que la parte de alta se dejó de ocupar y la gente fue bajando poco a poco a la parte que ya estaba desecada para el centro. Sí. Y entonces pues desde la época colonial, muy muy temprano, en esos años, en ese siglo XVI, a esta localidad los frailes franciscanos de Cuautitlán le dan la denominación de Santa María Nativitas Tultepec, estableciendo desde entonces nuestra devoción a la Virgen María en su natividad, y seguramente la fiesta patronal, que es el 8 de septiembre, que ya está muy próximo. Muy sincrético, ¿no? Sí. Todo ese proceso me parece. Y pues se va poco a poco edificando un templo. Seguramente la primera edificación fue una pequeña ermita. De hecho hay un mapa de 1569 que hace esta descripción gráfica de esa ermita, bueno, que la vemos ahí en ese mapa. Y después con el tiempo, pues poco a poco la feligresía fue aportando, hasta que finalmente en el siglo XVIII se construye el majestuoso templo que hoy tenemos como santuario parroquial de Nuestra Señora de Loreto. Y entonces el pueblo se fue creciendo, la traza de la plaza, y pues en la plaza se ubicaron durante la colonia pues los edificios más importantes, ¿no? Lo que era pues la parroquia, un santuario. Sí, la parte religiosa, digamos. El templo. Y ya en el siglo XIX, en la colonia, en la época colonial, también fue muy importante la producción de pulque en esta loma. Entonces, con razón nos gusta. Sí, había muchos magueyes, sí. Y pues el pulque de aquí se comerciaba, tanto para el consumo local como para llevarlo a la Ciudad de México. Órale. Entonces era una zona pulquera, y de ahí nuestra tradición del famoso baile del cuero. Sí. Ajá, entonces, después en la época, al final de la época colonial, por iniciativa de alguno natural, el natural se llamó Pedro Pánfilo Urbán, que era el gobernador de indios de aquí de Tultepec, va a solicitar... ¿Qué es un gobernador de indios, maestra? Así como rápido, para que la gente sepa. En la época colonial había autoridades coloniales, pero en los pueblos las autoridades coloniales decidieron conservar como las figuras autoritarias y representativas, ¿no? Entonces conservaron un poco los usos y costumbres, y pues las autoridades locales pues fungían como alcaldes o como gobernadores de indios, y era como que el representante de la comunidad frente a la corona española, okay, ¿no? Entonces este gobernador de indios, que para 1821 era Pedro Pánfilo Urbán, va a solicitar a la Junta de la Diputación Provincial, aún en el gobierno colonial, va a solicitar que se instale un ayuntamiento en Tultepec. ¿Cuál era el requisito? ¿Cuáles eran las condiciones? En 1812 en España fue invadida por Napoleón Bonaparte, se estableció un gobierno interino, que fueron las famosas juntas provisionales, y una de ellas estaba en Cádiz, en España, y esa junta de Cádiz generó una constitución que se llamó Constitución de la Monarquía Española. Okay. Y esa constitución de 1812 se publica ya en marzo, el 19 de marzo, por eso le llaman la Pepa, porque es el día de San José, y a los José les decimos Pepe. Sí. Entonces, como es San femenino, José, sí, la Pepa. Sí. Entonces, la Constitución de la Pepa se publica aquí en la Ciudad de México varios meses después, porque pues había que viajar en barco desde España. Sí, no había de que te lo mando por WhatsApp, por correo. Se publicó en redes, ¿no? Sí. Entonces tenía que, y cuando se publica aquí, entonces se enteran de que tienen la facultad de generar ayuntamientos. Después esa constitución se deroga porque regresa el rey de España, pero en 1820 entra en vigencia otra vez la constitución. Y entonces, al entrar en vigencia, Pedro Pánfilo Urbán se entera de ello, y muchas más autoridades, y va a solicitar precisamente que se establezca ayuntamiento. La solicitud se hace a la Junta de la Diputación Provincial en la Ciudad de México el 9 de diciembre de 1820, y un mes después, el 13 de enero de 1821, la Junta responde que se instale ayuntamiento, como nos solicitan los naturales de Tultepec. Órale, ya digamos que ahí nace formalmente el municipio de Tultepec. Sí, ayuntamiento, o sea, es una figura política ya sobre un territorio y sobre una población, que son los elementos básicos de un estado. Sí. Entonces ahí nacemos, por eso es que nuestra fecha de elección como ayuntamiento, como municipio, es el 13. El municipio no pensemos que se crea, pues, son muy antiguas, además desde Roma existen los municipios. Y nuestro primer alcalde fue Pedro Pánfilo Urbán. Órale. Entonces a partir de ahí, pues todo se empieza a construir después
años después, lo que son las salas consistoriales, es decir, el edificio de gobierno. Y poco a poco la plaza principal se va haciendo, la plaza que conocemos como Plaza Hidalgo, que no se llamaba así, la plaza se va conformando pues por su edificio religioso, su edificio de gobierno, y también la educación fue un importante... Que la escuela, ¿no? Con la escuela que hoy conocemos como Escuela de Bellas Artes, pero originalmente fue la escuela para niños elemental para niños de Tultepec. Que abarcaba creo que hasta la secundaria, ¿no parece? No, primaria, en su ¿no? origen solamente algunos grados, no, ni siquiera sexto grado. Sí, solamente sí, era hasta segundo o tercer grado de primaria. Era elemental, era solamente para enseñar a leer. Sí, recuerdo que mi abuelo decía que era como quien llegó a cuarto, era como ya el top. Sí. No, sí. Sí, entonces poco a poco la plaza se fue conformando, el Palacio Municipal, las salas consistoriales, ya con cierta forma, fueron inaugurados en 1885, un 27 de septiembre. Órale. Y la escuela también tuvo sus espacios primeros, y después, en 1891, se inauguran ya los salones de manera formal, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Y también este siglo XIX es muy importante, porque es donde se van a forjar muchos de los elementos de identidad. Se van a forjar, con mayor fortaleza. Uno de ellos, por ejemplo, la música, que es un sello distintivo de Tultepec. En el siglo XIX es cuando toma mayor fuerza la formación musical, primero en el seno familiar, porque el abuelo le enseñaba al nieto, el tío al sobrino, y se van formando las bandas familiares, la de los Silva, de los Vázquez, de los Urbán, de los Sánchez, y poco a poco se van formando las bandas. Entonces y tienen prestigio, porque hay varios documentos aquí en el archivo municipal que refieren que se solicitan músicos para tal evento en Cuautitlán, que solicitan en Zumpango. Sí, sí, sí. Entonces ya tenían cierto prestigio los músicos. Sí, ya tenían ese reconocimiento como gremio, digamos. Y en el 19 también se forja una actividad muy importante, que es la pirotecnia. Entonces ya aquí aparecen algunos registros de artesanos pirotécnicos, lamentablemente algunos accidentes. Entonces la pirotecnia ya empieza a convertirse en parte de nuestra identidad. Entonces el siglo XIX también, pues con ese siglo XIX se van forjando muchas festividades, y entre ellas pues las mayordomías, que ya venían desde la época colonial, aquí alcanzan su auge, digamos. Mayor auge, ¿no? Entonces poco a poco van forjándose. Bueno, pasamos al siglo XX, con una sociedad pues en un régimen porfirista todavía, pero aún en ese régimen porfirista pues se van a celebrar las fiestas del centenario por los 100 años de la independencia. ¡Qué loco! Entonces en 1910... O sea, como que me parece muy loco, porque todo el país en caos, ¿no? Así. Ajá. Y Tultepec, va a ser una fiesta. Ajá, o sea, estaba ya, pues el gobierno federal había programado las fiestas del centenario por los 100 años de la independencia, y entre esas obras, había varias obras consideradas para Tultepec, pero quizás la que ha sido más renombrada es la edificación de un kiosco. Que es el que a la fecha tenemos, ¿no? Ajá, obviamente lo han modificado, pero ese que nos comenta es el que ahorita todavía conocemos en la base, donde ahí está la galería del kiosco. Sí, sí, sí. Ahí, entonces se habrá proyectado para inaugurarse en 1910, pero pues vino la revolución, los tiempos convulsos de la guerra civil, más aparte pues fueron años de escasez, fueron años de sequía, más epidemias, entonces fue un año difícil, entonces se fue prolongando hasta que se inauguró finalmente en 1913, en plena revolución. Sí, sí, sí. En plena revolución mexicana. Entonces se inaugura un 8 de septiembre de 1913 en el marco de la fiesta patronal. Muy tultepequense eso. Sí, y con música. De que está todo el caos, pero hacemos una fiesta. Inaugurando cosas. Ajá, entonces así pasamos, con la revolución viene el reparto agrario, aparece el ejido, y pues Tultepec conservó durante muchos años la imagen rural. Es decir, tenemos nuestra estación de tren en Teyahualco, en Cajiga, sí. Pero durante mucho tiempo se conservó la imagen rural. La gente se dedicaba al campo, a cultivar la tierra, se dedicaba en casa, por ejemplo, había algunos pequeños establos o con su ganado, y poco a poco la pirotecnia se fue avanzando hasta convertirse en un motor económico importante. Claro. Y pues la gente también empezó ya en los años 40, que empieza el proceso de industrialización del país, y en los años de las décadas siguientes, pues empiezan a industrializar los municipios vecinos, Tlalnepantla, Ecatepec, y pues la gente entonces empieza a buscar otra forma de vida como obreros, ¿no? En las fábricas. Entonces poco a poco el campo se va abandonando para dar paso a otras actividades económicas, ¿no? Tultepec va a sufrir también, todavía mantiene mucho la imagen rural, pero empieza a sufrir una serie de cambios, a experimentar una serie de cambios por los procesos migratorios. En la década de los 70 empieza a migrar mucha gente del Bajío,
de México. Empiezan a llegar aquí a Tultepec mucha gente de Guanajuato, de San Luis Potosí, de Jalisco, y entonces empiezan ellos a poblar la parte alta, y la gente empezó a vender sus tierras a muy, muy bajo costo. Entonces, Tultepec se volvió un polo atractivo, porque pues tenía más trabajo. Por lo rentable, ¿no? Me imagino. Y empezó a diversificarse más la población, ¿no? Esto se viene a acentuar más cuando empiezan a desarrollarse los fraccionamientos. De entre los primeros se encuentra Hacienda Real de Tultepec, la Unidad CTM, Arcos, y de ahí hasta los que hoy tenemos, ¿no? Todos antiguos. Sí, los primeritos que son como de los 80. 80. ¿No? Principios de los 90, no sé, sí, por ahí. 81 Real de Tultepec, 83 okay. CTM. Y esto se va a acentuar más todavía cuando ocurren los sismos en la Ciudad de México en el 85. En el 85, hace claro. 40 años, ya se van a cumplir 40 años. Entonces esta gente pues empieza a buscar también alternativas de vivienda, donde vivir y solamente ir a trabajar a la ciudad o a municipios cercanos, ¿no? Órale, es ahí que se empieza a construir esta lógica de acá vivimos, trabajamos allá, nos regresamos. Un poco el dormitorio, ¿no? Claro, sí. Entonces, pues empieza a crecer Tultepec, empiezan a expandirse, pero también la misma población va creciendo. Y pues estas áreas que antes eran de cultivo, pues ahora se convierten en áreas habitacionales, algunas áreas pues ya industriales. Y pues entre estos embates, pues la pirotecnia está luchando por conservar su espacio, no solamente físico, sino también cultural, ¿no? Claro. Entonces, la música ha crecido también, pues ahora ya no eran las bandas de la familia, sino son agrupaciones distintas, se abrió este abanico de posibilidades de estar con otras bandas, con géneros, grupo, ¿no? Géneros. Empieza mucho la labor artística, pues en ese siglo XX y el XXI, pues destacados músicos importantes, no solamente en el ámbito local, sino nacional e incluso internacional, ¿no? Pintores, artistas plásticos, sí. Gente en la danza que ha también cruzado las fronteras y ha representado a Tultepec en otros latitudes. En otros países. Entonces empieza a verse esta gama de posibilidades. Y pues Tultepec allá arriba del siglo XXI, pues con muchos retos, ¿no? Sí. Sobre todo el desarrollo. Bastante. Sí, sobre todo con las transformaciones que ahorita están en el aeropuerto, la autopista, ¿no? El circuito mexiquense, varias cosas que ahorita nos están ahí como que transformando de nuevo, ¿no? Pero aquí entra un poco la labor y creo que una aportación muy importante del grupo de memorias, porque estos elementos de identidad pueden fortalecer esta vorágine, o sea, toda esta marea que ahorita se está viniendo, como que tenemos todavía estas anclitas con las que podemos todavía sujetarnos de estos de estos rasgos identitarios, ¿no? Entonces esa es parte del grupo, esta labor de difusión por la identidad, ¿no? Y por la querencia a la tierra. No, maestra, muchas gracias, eso estuvo maratónico. Nos aventamos de, ¿cómo se llama? Desde la prehistoria, exacto, hasta ya lo más reciente. Muchas gracias por el esfuerzo. Realmente lo explicó de una manera muy precisa y muy entendible.